Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Gutiérrez y esto es Ley a tu alcance. Hoy vamos a tener un programa bien interesante, vamos a hablar sobre impuestos, sobre problemas con el SAT, que meterte en problemas con el SAT es una de las cosas más fáciles que hay en el mundo. Y para platicar de este tema nos acompaña la maestra en Derecho Fiscal, Dasha Hilary Sámano. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, querida Chili, por la invitación. Es un honor siempre para mí poder compartir espacio contigo y bueno, sobre todo compartir con la gente información que pues esté a su alcance y sobre todo que sea de conocimiento de todos, ¿no? Por la importancia que es. Claro que sí, muchísimas gracias. Quiero compartirles que la maestra Dasha, que es especialista en Derecho Fiscal, forma parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero esta plática no tiene, digamos, mayor implicación en lo que es su trabajo dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más bien queremos asesorarnos desde esta área de la especialidad que ella maneja, que es propiamente el Derecho Fiscal, y sobre todo lo que tiene que ver con problemas con el SAT, multas federales, impuestos, y pues ella hoy nos va a ayudar muchísimo. Nos encanta que estés aquí, Dasha, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues, ¿por qué no comenzamos hablando justamente con lo que implica estos problemas con el SAT y con Hacienda? Ya lo decía al principio, meterte en problemas con Hacienda es una de las cosas más fáciles del mundo. Podrías incluso recibir un depósito mayor en tu cuenta bancaria y a partir de ello recibir un citatorio o una carta de invitación, como lo señala Hacienda. Y a veces estos depósitos en un país como México o un estado como Michoacán, donde la gente de pronto recibe depósitos de sus paisanos en Estados Unidos o recibes lo de la tanda, y esto se refleja en tu cuenta bancaria, pues de pronto recibir un citatorio de Hacienda. Tengo dos preguntas concretas ahí. Una es, si este dinero adicional que llega a tu cuenta bancaria paga impuestos, y en teoría, ¿qué tienes que hacer cuando te llega un depósito así, ¿no? Y después del depósito te llega el citatorio de Hacienda? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué se recomienda? Bueno, en primera depende de qué persona nos realice el depósito, ¿no? Por ejemplo, si es nuestro mamá o nuestro papá o incluso entre hermanos, ahí, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta sí prevé que los donativos entre familiares de línea directa pues están exentos de impuestos. Entonces, no pagaríamos impuesto respecto de ese depósito, transferencia que nos hiciera nuestro familiar. Aquí para siempre que sea familia. Ajá. Si son amigos, no. No. Si son conocidos, no. No, Okay. Familiar en línea directa. Entonces, aquí lo relevante va a ser que en el concepto de la transferencia que nos hagan respecto de esa donación, vaya justamente la descripción y el concepto de la transferencia sea pues donación, ¿no? E incluso sí se recomienda que cuando la operación, si es una donación, supongamos que mi mamá me quiere donar 1 millón de pesos, ¿no? Porque le va muy bien y me quiere donar 1 millón de pesos, pues ahí sí se recomienda por la cantidad de la operación, pues a lo mejor sí celebrar ante el notario una protocolarización de donación, aunque sí entre familiar, pero justamente porque ahorita, bueno, ya desde algunos años, pues está muy en auge un tema que está manejando mucho la autoridad que se llama material de operación. Entonces sí se sugiere, ok, está exento de impuesto, pero toda la documentación, lo que sea mi transferencia con el concepto de donación de mi mamá, con la celebración ante notario público y todo mi respaldo documental, me va a ayudar para el día de mañana si la autoridad me dice, oye, ese millón que tuviste en tu cuenta bancaria, pues aclárame, ¿no? Realmente, de si es donación de tu mamá o no. Yo ahí aclaro todo el tema con esa documentación y pues no tendría por qué pagar ningún impuesto, ¿no? Caso contrario a cuando es, por ejemplo, las transferencias de las famosas tandas que tú comentas o que me deposita un amigo porque fuimos a comer y yo pagué todo. O me está echando la mano porque tengo necesidad y me está apoyando, ¿no? Con un depósito. Ajá. Ahí, por ejemplo, el tema es, vaya, si es una prestación de dinero entre un amigo y tú, ahí sí, contrato de mutuo, sin interés, para respaldar, porque justamente esos depósitos sí me lo va a considerar la autoridad como ingreso. Entonces yo sí tendría que reportarlo como ingreso, y pagaría el impuesto sobre la renta. Ahora, también dependería de qué actividad yo realizo o cómo estoy dada de alta en Hacienda, porque no solo tendría que pagar impuestos sobre la renta, sino también impuesto al valor agregado, si mi prestación de servicio también entra de ese concepto, ¿no? Aunque ese depósito no tenga nada que ver con mi prestación de servicio, pero me lo va a considerar como ingreso. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta? Pues más o menos, bueno, depende del ingreso, pero en la ley del impuesto sobre la renta, cuando eres persona física, o sea, persona yo solita, hay un tabulador, y el porcentaje va desde el 6.5% hasta el 35%, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tus ingresos. Bueno, ese es en el régimen de personas físicas, el de actividad empresarial y profesional, ¿no? Si yo tengo una tienda, un comercio, o si tengo prestación por honorarios, es esa tablita, ¿no? Hay otro régimen fiscal que se llama régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO,
porque los contadores luego abreviamos todo. Pues bueno, es en la ley del impuesto sobre la renta, maneja una tasa muy baja de impuesto sobre la renta, de 0.5 al 2.5%. Entonces son los que menos pagan. Pero aquí la condicionante es que las personas que tributen en ese régimen no pueden tener ingresos mayores de 3,5 millones en un año. Okay, sí. Entonces, bueno, esa es como que la bondad de ese régimen, que sí está muy bajita la tasa del impuesto. Entonces, ¿Y cuál es el porcentaje de impuestos que se paga frente a un depósito irregular en tu cuenta bancaria? Bueno, si ahí la autoridad te revisa y no puedes aclarar de dónde proviene ese depósito bancario, hay un procedimiento en el Código Fiscal de la Federación que le permite a la autoridad presumir el ingreso, y bajo esa presunción la tasa que se maneja es como del 20%. Aproximadamente. Entonces, pero aparte de que ese depósito lo presumen como ingresos para impuestos sobre la renta, también lo presumen para el 16% de IVA. Entonces, se termina pagando ya con los dos impuestos más o menos un 36%. Entonces, de esa presuntiva, pues también actualizaciones, recargos, multas, por haber omitido declarar ese ingreso. Cuando hablas de un contrato de donación por virtud de un depósito de un hijo a una madre o de un esposo a una esposa, pensando, por ejemplo, las personas que reciben dinero esporádicamente de Estados Unidos, ¿no? Que no se refleja como un ingreso constante, sino que les llega una remesa 1 o 2 veces al año con cantidades de 100, 200 mil pesos, y tú tienes que ir a Hacienda a hacer esta aclaración porque Hacienda no te deja pasar ninguna irregularidad de más de 100 mil pesos. Me ha tocado ver algunos casos donde por virtud de un depósito, más o menos por estas cantidades, inmediatamente tienes un citatorio y tienes que ir. ¿Cuál es la recomendación cuando llegas a ese citatorio, en el entendido de que tú en ese momento no estás contando con un contrato, esa persona está fuera? Tenemos muchos familiares que son indocumentados que están en otro país, que no pueden venir. Bueno, ahí la sugerencia es, pues de entrada, también dependiendo de a través de qué banco se hace el pago de la remesa, ¿no? Pero sí siempre como que tratar de identificar con el concepto de qué es remesa. Y sí tratar como sí es un tema bien complejo porque pues normalmente esas personas no traen como asesoría de un contador o de un abogado ni nada. Y la otra opción también es de que en el propio SAT hay una ventanilla que está al servicio de la ciudadanía que les puede ayudar como a declarar como ese ingreso, ¿no? Cuando llegue ese citatorio, pues la verdad la sugerencia sería pues sí acudir ante la propia autoridad, aclarar que viene pues el ingreso de una remesa, ¿no? Y ya en casos muy, pues ahora sí que complicados, pues existe la PRODECOM, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, a donde las personas pueden acudir para defenderse con las autoridades, y es completamente gratuito. Entonces, pues esas serían como las opciones. Normalmente, bueno, a mí no me ha tocado ver que la autoridad finque un crédito fiscal por un tema de remesas o de depósitos por remesas. Basta con ir ante la propia autoridad, vaya el SAT, y aclarar como esa parte. Pero sí, a mí la verdad hasta ahorita nunca me ha tocado ver como un problema fiscal que llegue a juicio. Por virtud de remesas. Por ese tema. ¿El SAT podría bloquearte una cuenta sin avisarte y sin hacer un juicio previo? Sin avisarte, no. Sí te puede bloquear la cuenta bancaria, pero la condicionante que marca el Código Fiscal de la Federación es: tienes que tener una deuda con Hacienda que ya esté firme o ya sea exigible su cobro. Esto es, ya pasó el procedimiento de fiscalización, así se le llama, sea visita domiciliaria, revisión de gabinete, e incluso hay revisión electrónica, y la autoridad te revisa y concluye y dice: me debes 1 millón, ¿no?, de impuesto y que no me has pagado. Entonces, te notifican ese oficio donde te dice cuánto le debes, y pasado cierto tiempo después de que te lo notifica, se hace exigible. Entonces, cuando se hace exigible es: si tú no me lo pagas, yo te lo voy a cobrar. Y uno de los procedimientos para que la autoridad se cobre ese dinero que le debes es a través de inmovilización de cuentas bancarias, que en realidad pues debería de ser inmovilización de los depósitos de la cuenta bancaria. O sea, no tanto la cuenta en sí, sino la cantidad del depósito que tú tengas en la cuenta bancaria que pueda pagar o cubrir la deuda que tú tienes con Hacienda. Pero sí, en realidad no debería de hacerlo sin avisarte. Desgraciadamente, el tema aquí es que la notificación de la inmovilización, o donde te están informando que te están inmovilizando la cuenta bancaria, la practican el mismo día que te bloquean la cuenta. Entonces, muchas veces las personas se enteran ya hasta que están en el banco haciendo algún depósito o movimiento bancario, y pues ya no pueden. Pero, o sea, sí unilateralmente, porque yo quiero hacerlo y sin procedimiento previo o así, no puede la autoridad, en estricto. Vamos a un corte. Maestra, si una persona debe impuestos y no los puede pagar, ¿puede ir a la cárcel? No.
Si debes impuesto y no puedes pagarlo, en realidad no puedes ir a la cárcel. El motivo para ir a la cárcel es que tú cometas un delito fiscal, que también está previsto en el código, como defraudación fiscal, evasión fiscal, ahora el delito con la reciente reforma que se tipifica por lo de facturas falsas, pero si es porque la autoridad realizó su procedimiento de visita domiciliaria, revisión de gabinete y te dice, me debes dinero, pero tú no tienes dinero para pagar o ya te embargó todos tus bienes y no ha sido suficiente para que termines de pagar la deuda que tienes con Hacienda, no es un motivo para ir a la cárcel. De hecho, hay un procedimiento que pasados ciertos años, si la autoridad no puede cobrar todo lo que una persona le debe, pues también la autoridad puede clasificar ese crédito fiscal como incobrable. Ok, pero entonces sí te puede embargar, o sea, sí puede llegar a tu casa, congelar tus cuentas, detener tu dinero, ¿no? Y embargarte tus bienes muebles e inmuebles. A tu casa no, porque incluso el artículo 127 del Código Fiscal, el 157, habla de bienes inembargables, que la autoridad no puede embargarte cuando le debes dinero. El SAT, por ejemplo, no te puede embargar tu nómina. No te puede embargar, por ejemplo, si ya eres jubilado, el ingreso que tienes por jubilación, ¿no? Lo que te tendría que embargar, pues sería como que algún bien que tenga como un fin comercial, que tú tengas, pero ni tu casa ni nada. O sea, a diferencia de la vía civil, sí, o mercantil, que sí pueden llegar a desalojarte de tu casa, sí, en materia fiscal el SAT no puede hacer eso. Claro. Es netamente meterse como que con dinero que no necesites tú para vivir. Sí, Vaya. sí. Ok, sí, en la materia civil o mercantil, claro que te pueden embargar tu casa, se pueden llevar tu sala, se pueden llevar tu comedor, pero no se pueden llevar, por ejemplo, tu colchón o tu refrigerador, ¿no? Que son como los elementos mínimos con los que puedes vivir, ¿no? Sí. En el caso de una persona que tiene un negocio y recibe auditores del SAT, ¿no? O de Hacienda, ¿hasta dónde estos auditores se pueden meter o hasta dónde es recomendable dejarlos entrar? Ellos pueden entrar a mi negocio y abrir mis cajones, revisar mis computadoras, o cuál es el límite que una persona de un negocio puede establecer contra estos auditores del SAT. Bueno, fíjate que el tema que tocas es muy importante porque no es lo mismo cuando un contribuyente es una empresa a cuando es una persona, pues persona física, dice la ley, ¿no? Una persona sola. Aquí el tema, por ejemplo, la distinción, cuando es una empresa, si está en un edificio, que son varios locales comerciales o varias oficinas y todo, la autoridad, y eso ya es por un tema de, ahora sí que de jurisprudencia, ¿no? De que salió de la entonces segunda sala, que reconoce que si, por ejemplo, es un edificio, la autoridad sí puede entrar al edificio hasta llegar al lugar en donde está tu local o tu oficina, siendo empresa, y ya, o sea, ya tuvo acceso al edificio, ¿no? Llega a tu domicilio donde tienes tus oficinas o la administración de tu negocio y pues toca la puerta y previo a que tú le des acceso sí se tiene que identificar, ¿no? Se identifica, ya entra bien a tu oficina y empieza con la visita domiciliaria, pero aquí, por ejemplo, lo que tiene que hacer la autoridad es requerirte a ti la información. No puede la autoridad llegar y abrir tus cajones, sacar tus papeles, agarrarlos. ¿Meterse en tu computadora, en tu base de datos? No, tampoco. Te requiero esta información, tú pónmela aquí a disposición en tu domicilio para que yo la revise. Y si no la tienes ahí porque digamos que parte de la contabilidad la tienes en otro despacho o en otra área, bueno, en 6 días regreso y pónmela a mi disposición. Pero la autoridad no puede hacer eso. Entonces sí está como muy, muy limitado ese procedimiento en el código. Y aparte también hay otro principio que se llama inviolabilidad de domicilio, que está reconocido desde la Constitución. Entonces, de ahí la importancia que sí es, primero se identifican y luego ya entran, ¿no? Okay. Y a diferencia, bueno, de si es un local comercial, por ejemplo, que no esté en un edificio, que está así luego, bueno, pues antes de que ingrese al local comercial, identifícate, visitador, y una vez ya identificándote, pues te doy acceso y ya ahora sí, pues requiéreme la documentación para que yo te la exhiba y ahí en el domicilio la revises. Pero sí puede haber una sanción si tú no tratas bien a los visitadores o no les das la información. Por ejemplo, si les cierras la puerta y no le atiendes. Sí, justamente el Código Fiscal de la Federación también prevé que cuando tú imposibilitas la visita domiciliaria o que la autoridad te revise, te multan. Hay una multa justamente prevista en el código, no recuerdo si es el 85 más o menos, pero la multa puede ir de entre 15,000 a
50,000 pesos, ¿no? Y justamente en un oficio aparte la autoridad emite y dice, pues no me dejó entrar, imposibilitó la visita domiciliaria o la revisión de gabinete o no proporcionó la documentación y no pude realizar la revisión y te imponen una multa. Claro. Otro tema con Hacienda, por ejemplo, cuando se hace la declaración de impuestos, si tú tienes un saldo a favor, Hacienda es muy rápido para cobrarte cuando te tiene que descontar algo, cuando te tiene que cobrar algo, y es muy rudo, pero cuando te tiene que hacer la devolución de impuestos, puede llegarse a tardar o a veces simplemente no te lo devuelve. ¿Cuál es la recomendación que le haces a una persona que está en una condición donde no llegan sus depósitos a favor? Bueno, ahí de entrada va a depender como del supuesto, ¿no? Puede ser que presentaste la solicitud de devolución de saldos a favor con tu declaración anual normal, ¿no? Te salieron 5,000 pesos a favor. Mandas tu solicitud que sea vía devolución y ¿qué puede pasar? La autoridad puede requerirte, decir, bueno, ok, quiero revisar bien la procedencia de esos 5,000 pesos que quieres que te regrese, entonces te requiero estado de cuenta, te requiero esto y te requiero aquello, ¿no? Cumple con el requerimiento que te hace la autoridad. Y ya si pasado el tiempo no te ha contestado o te contesta diciendo que te niega o que te tiene por desistido pues tu trámite de devolución, pues el consejo sí sería pues irse a juicio. Realmente ya cuando la autoridad te niega un saldo a favor bajo esas justificaciones, la recomendación sí es irse a juicio, ejercer la defensa. Digo, como ya adelantaba, pueden ir a la Prodecom, servicio gratuito, o pues contratar un abogado aparte. Pero justamente ya aquí en juicio se vería realmente si los motivos por los cuales la autoridad tuvo por desistido tu trámite de solicitud de devolución o los motivos por los cuales te lo negó, pues están debidamente justificados y si no ya había sentencia, se le dirá a la autoridad que te lo regrese. Otro supuesto sería cuando haces el trámite y solamente pues la autoridad nunca te contesta, ¿no? Se supone que la autoridad tendría 45 días para resolverte y devolverte en automático. Si no lo hace, bueno, ¿qué otra? Hay dos vías. Una es, pueden ir a Prodecom a presentar una queja y de esa manera hacer que la autoridad conteste. Y sobre esa respuesta, pues ya ir a juicio. Y la otra es, pueden ir directamente a juicio y bajo la figura de negativa ficta, que es cuando pasan 3 meses y está el silencio de la autoridad, se configura como que ese silencio significa que te resolvió en sentido negativo. Entonces, esa otra opción sería pues ir a juicio haciendo valer esa figura jurídica respecto de tu solicitud y entonces ya dar trámite y acá en vía contestación de demanda, pues ya conocer ahora sí los motivos de la autoridad por los cuales te negaría tu saldo a favor y pues ya sería tema como de juicio, resolver el fondo y ver si sí tienes derecho o no derecho a que te regrese tu dinero. Suena tan complicado pensar en un juicio contra el SAT. ¿Un ciudadano común y corriente le puede ganar un juicio a Hacienda así, real? Sí, la verdad es que sí. Hablando ya como de estadísticas y con lo que hay hasta el año pasado, el cierre del año pasado, más o menos entre el 50 y 60% de los juicios lo ganan las personas. O sea, realmente, tiene que ver varios factores entre la estrategia de defensa, cómo se desarrolla el procedimiento, las pruebas que se ofrezcan, ¿no? Muchas cosas. Pero sí, o sea, no es un tema imposible de que suceda. Sí hay muchos juicios que ganan las personas, precisamente porque sí hay detallitos que, como todos, ¿no? O sea, las autoridades funcionan con personas, como todas las instituciones. Entonces, no estamos ajenos a cometer errores, ¿no? Y que se nos vayan por ahí ciertas cositas que de manera muy puntual o detallada, hasta cosas mínimas, prevé la ley que en realidad pues la autoridad tendría que haber desarrollado, ¿no? Y ese es el tema, o sea, en materia administrativa fiscal, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, si se sale un poquito del marco legal que tiene para actuar, pues ahora sí que ya estamos ante un actuar ilegal de la autoridad. Entonces, digo, son a veces errores, uno que ve esas cosas dice, pues son errores involuntarios muchas veces o temas ajenos a, pero justamente esos errores, pues sí abren la puerta o permiten que los juicios los ganen las personas. Claro. Hablaba hace un momento, le preguntaba si es posible ganarle un juicio al SAT. Me dice que sí, ¿no? Pero hemos escuchado, porque ha sido de conocimiento público que ha habido recientes reformas fiscales que han hecho más difícil al ciudadano poder ganarle un juicio a una institución tan fuerte como el gobierno, como el SAT, como Hacienda. ¿Esto es así? En estricto, no.
Aquí el tema, por ejemplo, de las reformas recientes, que incluso se reformó ley de amparo, ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación. Aquí realmente la reforma sustancial en el Código Fiscal de la Federación y en la ley orgánica del Tribunal fue respecto de la procedencia del juicio y del recurso de revocación. El recurso de revocación es como una primera instancia que las personas pueden tramitar ante la propia autoridad para que la propia autoridad revise su acto y posteriormente ir a juicio, o pueden directamente ir a juicio. Pero aquí el tema es que anterior a la reforma reciente, que entró en vigor ya a partir del 1 de enero del 2026, la procedencia del juicio era también en contra de procedimiento administrativo de ejecución, que es cuando la autoridad ya te está exigiendo o te está cobrando un crédito firme, y en contra de declaratorias de prescripción. La prescripción es una figura jurídica que prevé el propio Código Fiscal de la Federación, en donde dice, la autoridad tiene 5 años o máximo 10 años para cobrarte. Si no lo hace en ese tiempo, pues ya no puede, ya no te puede ir a cobrar, ¿no? Entonces, esa es la figura de prescripción. Entonces, ¿qué pasaba? Ante el tribunal y ante la propia autoridad, se podía, impugnar o ejercer medio de defensa en contra de esas actuaciones. Entonces, la modificación en la norma fue eso, ok, ya no es procedente el juicio contencioso administrativo federal en contra de actos que exijan los cobros de créditos fiscales declarados firmes ante autoridad competente, ¿no? O sea, ahí también hay varias cosas que todavía están sujetas a interpretación de procedencia o no, pero justamente eso fue la modificación. Y sobre declaratorias de prescripción, que es, yo voy con la propia autoridad y le digo, oye, fíjate que esta deuda que tengo contigo desde el 2013, pues ya ahorita 2026 no me la has cobrado, ya pasaron más de 10 años y más de 5 años, decláramelo prescrito, de que ya no me puedes cobrar, ¿no? Y de esa solicitud que yo hago ante la autoridad me puede decir, no, todavía no está prescrito, sí te puedo seguir cobrando o exigiendo el cobro de esa deuda. Y de esa respuesta procedía a juicio o procedía el recurso de revocación ante la propia autoridad. Entonces, bueno, ya no. Entonces, esa es como la modificación que ahorita dice, bueno, si ya no se puede en juicio de nulidad ni en recurso, pues la vía sería amparo indirecto, ¿no? Esa es la única modificación. Pero de lo demás realmente, pues todo sigue igual, sigue transitando con la normalidad de siempre. Claro. Lo único que está aquí, por ejemplo, en tema y que puede ir cambiando o surgiendo a ciertas modificaciones, es a través de la jurisprudencia, ¿no? A través de los criterios que tengan los colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, por ejemplo, del tema de devoluciones, porque decía anteriormente o en una pregunta anterior, si la autoridad te tiene por desistido tu trámite, pues sí vete a juicio, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay una jurisprudencia muy reciente que es de la extinta segunda sala, que habla, si te tienen por negando tu devolución por un tema formal o por un tema de naturaleza así, tienes que irte a juicio porque si no, no puedes volver a hacer tu trámite. Okay. ¿No? Cosa que anteriormente, si te tenían por desistido el trámite de devolución, podías volver a presentar tu solicitud y le daban trámite. Entonces, son como ese tipo de cositas que a través de la jurisprudencia y a través de los criterios de los órganos jurisdiccionales, pues se van modificando, ¿no? Porque en realidad la ley no lo marca o no lo dice. Entonces, son temas que sí se pueden prestar a cierta interpretación y a cierto criterio. Y bueno, sería ese el cambio. Pero de la reforma reciente como tal, pues no, así tan marcado que sea complejo, no. Más bien hay procedimientos nuevos que la autoridad puede hacer, de los cuales pues igual te puedes defender, pero sí a lo mejor un procedimiento nuevo que está como, que debo de decirlo, que siento yo así o percibo a las personas que los tiene como que en pánico, es un procedimiento muy chiquito que se implementó en un artículo nuevo de 49b, si no mal recuerdo, del Código Fiscal de la Federación. Es un procedimiento pareciera súper sumarísimo, en donde te pueden revisar si tus facturas amparan operaciones falsas, ¿no? O sea, inexistentes o ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí el tema es que cuando la autoridad inicia el procedimiento, pues tú tienes 5 días para aclarar ante la autoridad y así, ¿no? O sea, es un procedimiento súper breve y concluye con el pronunciamiento de la autoridad de si tus facturas amparan operaciones falsas o no. Aquí el tema de esta o la implicación de que la autoridad haga un pronunciamiento de facturas falsas, pues va muy de la mano, recordemos, con la reforma del 19 de la Constitución de la prisión preventiva oficiosa, que sí habla también de facturas falsas, ¿no? Okay. Entonces, a lo mejor pero digo, o sea, igual se puede ejercer el medio de defensa correspondiente, sea amparo indirecto ante el primer requisito,
pero ese es como que a lo mejor lo que se está viendo como que complejo, de que son plazos más breves, a lo mejor pueden ser facultades más agresivas de la autoridad para revisarte, y pues ese tema de que dices, a lo mejor ni siquiera me da tiempo 5 días de aclararle bien a la autoridad, porque imaginemos que me requiera que le aclare de facturas de todo un año, ¿no? O de 2 años. Entonces iba a ser así como 5 días realmente es un tiempo suficiente para que las personas aclaren que sus facturas no son falsas, que amparan operaciones inexistentes y todo lo que tenga que ver, ¿no? O sea, como que siento que más bien es por ahí el tema, pero acá al menos en medio de defensa, en cuestión de procedencia de juicio y todo, no ha ido, o sea, no ha habido mayor modificación que la que te comenté. Hablas de la PRODECON como esa primera instancia a la que puedes recurrir cuando tienes una situación que aclarar, ¿no? O cuando tienes una queja o una situación injusta ante Hacienda o ante el SAT. ¿Cuáles son los efectos de esta instancia, de la PRODECON, y qué puede hacer por ti? Bueno, aquí la PRODECON, aparte de que tiene como que el procedimiento de queja, ¿no? Que es de cualquier situación y que obliga a que la autoridad emita su respuesta, pues vaya, son también como defensores de oficio de los contribuyentes, ¿no? Entonces, la PRODECON justamente presenta demandas ante el tribunal en contra de actos de SAT, Infonavit, IMSS, autoridades federales que te fijen alguna multa, y precisamente es como juegan el papel de defensores de oficio de las personas en ese tipo de temas, ¿no? En tema ¿Tiene fiscal. dientes la PRODECON como para establecer alguna multa o algo así? Para una instancia, por ejemplo, si se está exigiendo que responda el SAT a alguna petición específica y no lo hace, ¿tiene la posibilidad la PRODECON de, más allá del juicio, imponer alguna sanción? No, porque de hecho hay otro trámite que se llama resolución, bueno, no, es un tema, ahorita no recuerdo bien el nombre, iba a decir resolución exclusiva de fondo, pero ese es otro tema, en donde tú puedes llegar ante la PRODECON y la PRODECON juega un papel como de conciliador también, contigo y ante el SAT. Entonces, por ejemplo, yo reconozco que yo tengo una deuda con Hacienda, pero ahí la posibilidad que hay es que Hacienda me diga, te condono las multas y solo págame lo que me debes, ¿no? Me debes 500,000 pesos, pero de multas son otros 650,000 pesos, ¿no? Multas, recargos, actualizaciones y todo, que al final se hace como el triple de la deuda. Y entonces ahí, por ejemplo, ante la PRODECON, yo puedo conciliar esa parte y que la autoridad me diga, bueno, ok, te condono las multas, actualizaciones y recargos y solo págame los 500,000 que me debes. Que ahorita se me escapó el nombre de cómo se llama el procedimiento, pero también se puede realizar ante la PRODECON. O sea, no solo es defensor de oficio, sino también como conciliador con la propia autoridad cuando yo estoy reconociendo que tengo una deuda y no me quiero ir a juicio. Claro, claro. Cuando tienes un correo en tu buzón tributario, ¿no? Que dice tienes un mensaje, ¿qué pasa si nunca abro ese correo? Híjole, ahí por ejemplo, el propio Código Fiscal de la Federación establece, se supone que te debe de llegar a tu número de celular y a tu correo electrónico un aviso en donde la autoridad te está diciendo, oye, hay un tema pendiente en tu buzón tributario, ¿no? Chécalo. Tú tendrías que checarlo bajo un método que si entras a tu buzón tributario y pones tu firma electrónica avanzada, se dice que te autenticas en tu buzón y te tienes por notificado. Si no haces eso y dejas pasar el tiempo, al 4.º día, en automático, la autoridad va a tenerte por notificado, que es, o sea, por conocedor del acto, que surte efectos, y pues a partir de ese momento tú tendrás pues el tiempo para defenderte o no de ese acto, o el tiempo para pagar o no esa deuda que te hace del conocimiento Hacienda, ¿no? Entonces, la recomendación no es ignorar realmente el buzón tributario o las notificaciones. Digo, cuando pasan esas cosas, no voy a asesorar aquí cuestiones de defensa fiscal ni nada, pero obviamente cuando pasa el tiempo y uno ignora una notificación, vaya, también pues es posible irse a juicio, combatir la ilegalidad de la notificación, y de todos modos pelear como ese acto. Pero si no, la recomendación no es así como que hacerse el loco y, ay, no me llegó nada. Y hacer como que no la vi, ¿no? Si en el juicio se demuestra que la autoridad estaba equivocada, la autoridad puede devolverme de alguna manera los daños que yo tuve por todo este proceso que llevó el juicio, empezando por los honorarios del abogado, por el tiempo que yo perdí, por los intereses que se generaron en ese recurso que estaba en este proceso de conflicto. ¿Cuál es el alcance de ganarle un juicio a la autoridad? Bueno, aquí, por ejemplo, en juicio contencioso administrativo federal, no se reconoce la figura de costas como en materia civil. Acá no existe. El artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí prevé el tema de daños y perjuicios, una indemnización por daños y perjuicios, pero realmente para demostrar
que un acto de la autoridad me causó un daño y que por el juicio yo merezco una indemnización, realmente es un procedimiento aparte que se tiene que llevar y que justamente se tiene que demostrar que la autoridad cometió una falta grave al emitir ese acto. Si no fue una falta grave y fue como un tema pues de ilegalidad, de error, de pues ni siquiera hay dolo o así, realmente no. Ha sido muy complicado e incluso y no me ha tocado ver que sea muy común. Que a las personas se les indemnice por haber llevado un juicio en contra de la autoridad. Okay. Realmente no. Hay otra figura jurídica que se llama responsabilidad patrimonial del Estado, pero ahí sí es como un tema muy aparte. Distinto. Ajá, en donde si acreditas un actuar irregular de la autoridad, un nexo causal y un daño, bueno, ahí sí es completamente diferente los elementos y logras una indemnización de las autoridades, ¿no? Del Estado propiamente. Pero aquí por una sentencia que anule un acto de la autoridad por una ilegalidad que quedó demostrada, no, realmente es un procedimiento más complejo y realmente tendría que estar acreditado que esa ilegalidad fue por una falta grave que cometió el servidor público que hizo la función o que emitió el acto. Entonces sí es más complicado que... Triste respuesta. Si yo soy una persona asalariada y mi patrón o mi patrona no ha hecho correctamente mis declaraciones de impuestos, ¿el problema es mío o de la persona que me ha contratado? Ahí el problema va a ser del patrón, o sea, la autoridad le va a ir a cobrar al patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrón tiene la obligación de retener. ¿Qué es esto? Tú eres mi asalariada, yo te pago 500 pesos y sobre esos 500 pesos, 50 es ISR, impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, esos 50 yo los agarro de los 500 pesos que te pago y solamente te pago 450. Entonces, esos 50 yo tengo la obligación de yo enterarle y entregárselos a Hacienda, ¿no? Porque yo soy retenedora como patrona. Entonces, si yo, por ejemplo, a través de la nómina que expido como patrón, reflejo esa retención que yo te hago, pero yo no se la enteré y no se la pagué al SAT, el SAT el día de mañana me va a venir a cobrar a mí como patrona. Me va a decir, oye, tú le retuviste 50 pesos a Araceli de lo que le pagas de nómina y no me lo has enterado, no me lo has pagado, págamelo, ¿no? Entonces, ese sería como el tema. ¿Qué problema podrías tener tú como trabajadora en caso de que yo como patrona no expida bien tu recibo de nómina con la retención? Bueno, pues ahí sí no vas a tener cargado tú como que en tu declaración anual en automático toda la retención que yo te hice. Entonces, seguramente te va a salir impuesto a pagar cuando hagas tu declaración anual como trabajadora, por esa falta como de entrega de retenciones. O supongamos que sí está bien toda la retención, te sale saldo a favor y tú le solicitas al SAT que te regrese tu saldo a favor, bueno, seguramente el SAT sí te va a decir, oye, fíjate que detecté que tu patrón te retuvo tanto, pero no me lo he enterado. Okay. Ajá. Pero ahí, por ejemplo, el tema, y vaya, ya hay jurisprudencia, como es una obligación de un tercero, en este caso, una obligación de tu patrón haberlo enterado y pagado, no puede ser motivo suficiente para que Hacienda no te regrese tu saldo a favor. Okay. Entonces, ahí lo importante sería que el recibo de nómina tenga bien reflejada la retención que te hace tu patrón. Ya si no le entera y no la paga, bueno, ya Hacienda se irá en contra de él, pero no tendría por qué haber un problema directo contigo, en realidad. Pero entonces, si yo tengo un saldo negativo derivado de una irregularidad en la retención de impuestos que hizo mi patrón, para no pagar ese saldo, ¿puedo yo hacer algo para pasarle el problema a mi patrón? Fíjate que es una buena pregunta, esa nunca me la habían formulado. Pues ahorita en la ley no está previsto como tal, como un tema como de, o sea, si yo presento el anual y tengo que pagar el impuesto, igual lo voy a tener que pagar, ¿no? Por ser mi ingreso. Posiblemente sí se pueda como que reportar como una práctica indebida o un tema de presentar como de que tú como asalariado presentes una queja contra tu propio patrón por una mala retención y entonces la autoridad ya lo revise. Ajá. Y entonces ya la autoridad pues ahora sí que a lo mejor le finque un crédito fiscal para que termine enterando y pagando ese impuesto sobre la renta que te retuvo mal. Pero hasta ahorita sí como que en estricto no hay una figura jurídica prevista en la norma que por la falta de obligación o por el mal cálculo de la retención tanto del patrón o de otras personas que a lo mejor tienen la obligación de retener en la ley, exista algún tema como de responsabilidad solidaria o les puedan fincar como un crédito en ese tema o que te digan, no, pues tú le retuviste de más.
Entonces, Claro. como tú le retuviste de más, ahora yo, autoridad, le tengo que regresar saldo a favor y entonces te lo voy a cobrar a ti. O sea, realmente ese tema no está previsto como tal. Ok. Que digo, espero en un futuro no se vea eso, pero realmente el único tema ahí sería, ok, bueno, yo trabajador tuve que pagar impuesto porque tú me retuviste de menos y pues a lo mejor yo te delato con el SAT, Claro, ¿no? claro. Para que te revise, pero así en estricto de un tema, no. Aquí el tema, cuando te pueden cobrar un crédito siendo patrón, es justamente cuando tú omites enterar y pagar el impuesto. Pero realmente por el cálculo de la retención que sea menos que lo que le corresponde, no. Interesante. En el caso de un negocio, por ejemplo, si Hacienda cancela tus sellos digitales y de pronto no puedes facturar, es casi como si cerrara tu negocio. ¿Existe algún recurso rápido y efectivo que te permita salir de ese problema de manera eficiente? ¿O estás en un problemón de 2 años donde ya resígnate a que tu negocio está cancelado? No, justamente, bueno, ahí también ese es un tema bien interesante, que sí dicen, bueno, es que ahí cancelándose ellos ahorcan a las personas, ahorcan a las empresas, porque justamente pues facturar es como que estrictamente necesario hasta para que te paguen, ¿no? Y justamente si no le das factura a las personas, pues también no contratan tus servicios o X otro problema, ¿no? Aquí el tema es que en el procedimiento de cancelación de sellos digitales, en ese procedimiento justamente el Código Fiscal de la Federación prevé, la autoridad te va a notificar un oficio donde te va a decir, oye, detecté estas irregularidades, ¿no? Estos hechos de omisiones, que veo que tienes diferencias entre tus FDIs que emitiste y lo que a mí me estás declarando. Y entonces la propia norma prevé que tú como contribuyente tienes, sí sería una obligación, si quieres como que te regresen tu sello digital, presentar una aclaración ante la propia autoridad. La aclaración es con la finalidad de que tú le digas a la autoridad, ok, de esas irregularidades que tú dices que tengo, pues no, fíjate que pasó esto y esto y esto, ¿no? Porque en ese procedimiento, cuando tú presentas la aclaración, la autoridad tiene la obligación de reactivarte el sello digital. ¿Qué pasa si presentas la aclaración y de todos modos la autoridad no te reactiva el sello digital? Bueno, ahí sí va a ser un tema más complejo, pero no imposible. La vía más rápida y eficaz sería irse al amparo indirecto, una vez presentada la aclaración. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia ya en ese tema de decir, presentado el amparo, o sea, tú presentando tu aclaración, si la autoridad no te reactiva el sello, presentando el amparo, solicita la suspensión y se concede para el efecto de que la autoridad te reactive el sello. Porque, y de salvaguardar tu derecho, porque la afectación sería irreversible, ¿no? Sí, porque justamente el procedimiento sí obliga a la autoridad a que te reactive el sello una vez presentada tu aclaración. Entonces también si la autoridad omite con esa parte, oye, amparo indirecto, solicito suspensión, se tendría que conceder porque hay jurisprudencia, mientras te reactivan el sello y una vez que la autoridad ya termina como de resolver tu trámite de aclaración y te dice, no me demostraste que no hay irregularidades, no me desvirtuaste nada, entonces ahora sí emite otra resolución en donde ya te cancela definitivamente el sello. Ahí sí el tema se vuelve más complejo porque contra esa resolución procede juicio, pero acá ya no procede conceder suspensión o medida cautelar por lo del sello y también hay jurisprudencia respecto de eso, de la segunda sala en específico, ¿no? Entonces ahí sí es ya a juicio y ahora sí que la verdad es bien penoso, pero justamente la justificación de esa medida cautelar, y así lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es evitar como que las empresas o los contribuyentes sigan haciendo operaciones fraudulentas y pues ese es el motivo de la cancelación del sello, ¿no? Entonces sí, ahí el tema sí se vuelve más complejo, pero de entrada amparo indirecto. Ya para cerrar, ¿es mejor un mal arreglo con el SAT que un buen pleito? Pues me parece que creo que sí va a empezar a ser la vía idónea, sobre todo con la implementación de los medios alternativos de solución de controversias, que ya también los tribunales tienen su centro, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya tiene en operación su centro. Tengo conocimiento que el contencioso del Estado también tiene su centro de conciliación, pero justamente, pues sí, en otros foros académicos a los que he acudido y he escuchado opiniones de expertos, sobre todo en los MASC, sí comentan que posiblemente la vía idónea empiece a ser medios alternativos de solución de controversias con la autoridad. Sí. Muy bien, pues se nos ha acabado nuestro tiempo. Ha sido una entrevista bien interesante. Muchísimas gracias, maestra Dasha. Yo espero que usted haya aprendido tanto como nosotras. Síganos, por favor, en nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y no olvides compartirlo con tus amigos para que tengan la oportunidad de conocer esta información valiosa que les puede servir en algún momento de la vida.
Y te invito a seguir mi Facebook e Instagram como Araceli Gutiérrez o sígueme en TikTok como Araceli GTZC y nos vemos la siguiente semana.